¿Qué tal amigos y amigas de las dos ruedas? Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Regulando Válvulas. En el día de hoy vamos a darle paso a otro capítulo de El Resumido, en el que vamos a hablar de 4 cosas que todo motero debería chequear periódicamente o por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Y aunque haya puntos que puedan parecer más importantes que otros, tomemos en cuenta que cada uno juega su papel a la hora del correcto funcionamiento de la moto e inclusive en la seguridad de conducción del motociclista. Y en primer lugar vamos a hablar del nivel de aceite, el cual nunca, pero nunca debería estar por debajo de lo mínimo indicado. Hacer que el motor trabaje con menos aceite de lo indicado puede hacer que el mismo no esté llegando a todos los conductos, y creo que es más que clara las consecuencias de no tener un motor lubricado e inclusive refrigerado, que también es algo que el aceite aporta. No haber prestado atención a algo tan básico como no mirar el nivel de aceite puede hacer que de un día para el otro nos quedemos sin motor. Y ahora viene la pregunta que muchos nos hacemos: ¿se puede completar con aceite o tenemos que cambiar todo el aceite por completo? Y la respuesta básicamente es sí, se puede completar. En lo posible tiene que ser el mismo aceite que estábamos usando, ¿sí? Y si no es de la misma marca y no es el mismo aceite, por lo menos deberíamos respetar la misma densidad y las mismas especificaciones. Y algo importante a tener en cuenta es que el aceite nuevo que echamos no alarga la vida del aceite que está en el motor, sino todo lo contrario. El viejo va a deteriorar al nuevo, y esto sirve como parámetro para tener en cuenta que no debemos modificar el tiempo del cambio de aceite. Esto quiere decir que si nosotros teníamos que cambiar el aceite de la moto dentro de 500 kilómetros, eso no se modifica. En 500 kilómetros tenemos que cambiar el total del aceite del motor. Otro punto importante a tener en cuenta es que nunca superemos el máximo permitido. Así sea cuando cambiamos el aceite desde cero o cuando lo renovamos. Si nos llegamos a pasar, lo que tenemos que hacer, lamentablemente, aunque sea tedioso, es sacar la tapita de abajo, volver a sacar un poco de aceite y volver a rellenarlo, y siempre tenerlo al nivel máximo, pero nunca por encima. ¿Por qué es importante no pasarlo? Porque si nosotros lo sobrepasamos vamos a tener mayor volumen de líquido y por tanto mayor presión. Esto puede hacer que los retenes que están preparados para soportar X presión se rompan, como por ejemplo pueden ser los de la caja o los del piñón. E inclusive los motores que tienen refrigeración líquida pueden llegar a tener problemas en los que se traspasen los líquidos de un lado a otro, y acá tendríamos un problema bastante más grande. En segundo lugar vamos a hablar de la tensión y lubricación de la cadena, y para esto tenemos que tomar en cuenta las consecuencias que podemos tener de no tener la correcta tensión de la cadena. En primer lugar, tener demasiada tensión de cadena, es decir, que nuestra cadena esté muy ajustada, simplemente lo que va a hacer es que nuestro conjunto de transmisión, corona, piñón y cadena, se desgasten de manera incorrecta. Y esto simplemente va a hacer que su vida útil sea mucho menor, lo cual no sería tan grave. En segundo plano, lo que también puede pasar es que los rulemanes del eje de la rueda trasera y del piñón se empiecen a desgastar e inclusive hasta romper. Esto pasa porque también hay una presión mayor a la que tendría que haber, y más allá de que nosotros no la podemos percibir, está pasando. Con el paso del tiempo y los rebotes de la suspensión, esto va haciendo que el eje vaya haciendo leves empujones y eso esté trabajando de manera incorrecta porque no está preparado para que así sea. No suele pasar tanto, pero puede llegar a pasar. Antes de que pase esto, me parece mucho más probable que se corte la cadena. O sea, si ya llevamos mucho tiempo con la cadena tensionada por demás, es más probable que se corte la cadena. Si se corta la cadena, no vamos a sentir otra cosa que no tener reacción, porque no hay transmisión de fuerzas. Si la cadena se cortó y salió despedida, no tendríamos que preocuparnos por otra cosa que no haya lastimado a terceros. Pero si se llegó a abotonar en el piñón, podría llegar a romper el bloque, e inclusive se puede llegar de alguna manera a enredar en la rueda trasera, en la corona, y puede llegar a bloquear la rueda de atrás. Esto puede llegar a ocasionar algún accidente. No es lo más común, pero puede llegar a pasar. En el segundo caso vamos a hablar de la poca tensión en la cadena, o sea que la cadena esté demasiado suelta, y acá lo único que vamos a hacer es agrandar las posibilidades de que se salga la cadena. Pero ojo, en cuanto a seguridad, creo que es el punto más grave, porque la cadena, al no romperse, es obvio que en algún lugar se va a enredar. Y si lo hace abotonándose, como en el caso anterior, en el piñón, lo único que puede llegar a hacer es a romper algo del bloque. O sea, no va a ser un dato menor porque vamos a romper la moto, pero si lo hace en la rueda de atrás, obviamente la va a bloquear. Esto nos puede llevar a tener un accidente, llevarnos al piso, que dependiendo de la velocidad que tengamos y dónde estemos, puede llegar a ser fatal. Y todo por no ajustar la cadena de la manera correcta. Ahora bien, ¿cómo tenemos la tensión correcta de nuestra cadena? Vamos a hacer un video específicamente de eso porque siempre es un tema muy polémico, pero vamos a hacer porque hay una manera correcta que varía en cada moto, es específica porque va a depender del peso, de la suspensión que tenga, o sea, también está estudiado la longitud que tiene que existir entre las cadenas. Acá voy a dejar un dibujito más o menos para que tengan una idea. Se mide la distancia que hay de tensión entre el punto más alto y el más bajo, se toma en punto de referencia el punto medio entre el eje de la rueda trasera y el piñón. Es un poquito complicado, pero
En principio, si ustedes lo quieren hacer y no se quieren enroscar tanto, hay que lograr una tensión que nosotros sintamos que es un punto medio. O sea, no irnos a los extremos. Más allá de que la tensión no sea la exacta, lo que recomienda la marca y lo que debería de ser, no irnos a los extremos va a achicar mucho más las probabilidades que pase tanto una cosa como la otra. Así que pronto vamos a hacer un videito específicamente de eso para que nos saquemos bien las dudas gráficamente. Por otro lado, la lubricación de la cadena también es muy importante porque esto va a extender la vida útil de la cadena. Va a hacer que trabaje correctamente porque la fricción que se va a provocar va a ser mucho menor. Si son cadenas con O-ring vamos a evitar que los O-ring se resequen y esto va a extender obviamente su vida útil. Vamos a encontrar un correcto desgaste en todo el conjunto y hasta vamos a escuchar menos ruido con el paso del tiempo. ¿Cuándo se lubrica la cadena? Hay especificaciones, no voy a dar datos en particular, las marcas varían, pues algunos dicen que cada 300 kilómetros, 500, 1000 kilómetros hay que usarlo. Yo recomiendo más que nada que se toque la cadena y se vea que tiene grasa, que está engrasada, que no está seca, ¿sí? Lo que sí voy a agregar es que la lubricación es importante siempre después de haber andado la moto un día de lluvia o haber andado mucho tiempo por abajo del agua, porque por mejor que sea la grasa y que te digan que no se centrifuga y que no se lava, se pierde una gran cantidad de este lubricante y no nos cuesta nada al otro día pegarle una lubricadita. También es importante que una vez que lubriquemos dejemos descansar la moto. ¿Qué quiere decir esto? Que no lubriquemos y salgamos a rodar. ¿Por qué? Porque se centrifuga todo el lubricante. Entonces lo mejor, siempre recomiendan, llego a casa a la noche, cuando llegue y sepa que no la voy a usar, lubrico y la dejo. Al otro día la grasa del lubricante ya va a estar bien asentado y no vamos a tener problema, va a durar más en nuestra cadena. En tercer lugar, vamos a hablar de la presión de los neumáticos. Y está bien que antes de salir de casa, antes de salir a la ruta, toquemos con la mano y tanteemos a ver si la goma está muy blanda, si sentimos que le falta aire. Pero a veces nos va a pasar que vamos a sentir que está bien o que le falta un poquito y no afecta en nada. ¿Y qué pasa? A veces vamos a chequear con un calibrador como corresponde a la estación de servicio y nos damos cuenta que a nuestra moto le faltan 10 libras de diferencia a lo que debería llevar. Y acá yo voy a destacar 3 puntos. Uno que es muy importante y 2 que son un agregado que nos puede ayudar a nuestra economía. En primer lugar voy a hablar de la seguridad, y más allá de que todos entendemos que la moto tiene contacto con el suelo a través de los cauchos, no muchos entendemos la importancia de la calibración correcta de los mismos. Y con esto quiero decir que cuando una cubierta tiene el aire correcto dentro suyo, nosotros vamos a aprovechar el máximo de sus capacidades que un ingeniero previamente calculó, testeó y decidió que iba a hacer para nuestra moto. De esta manera no solo vamos a obtener lo mejor de nuestra frenada, sino que también vamos a tener una mejor tenida en curva, que va a ser desde doblar una esquina en una calle a 20 km por hora y ni que hablar en una ruta donde la fuerza centrífuga va a ser aún mayor dependiendo la velocidad que tengamos. Y yo creo que la mayoría de los moteros hemos experimentado la falta de aire en nuestras cubiertas y cómo se siente a la hora de doblar, y sabemos que la moto no hace para nada lo que nosotros queremos. Dato no menor y que no se habla mucho es no tener demasiada cantidad de aire. Aunque es muy difícil que pase, el tener demasiada cantidad de aire puede hacer que el rodamiento genere demasiada temperatura, el aire se expanda por demás y termine explotando la rueda. Creo que está de más decir lo peligroso que puede ser esto, y no es muy común que pase, pero también hay que tener cuidado de no irse de mambo y ponerle 10-12 libras de más a la cubierta, aunque están preparadas para soportar mucha más presión de la que normalmente te recomiendan que le eches. Por otro lado, vamos a tener 2 beneficios que tienen que ver más que nada con la parte económica. Uno es el consumo de combustible. Tener una rueda bien calibrada lo que va a hacer es que tenga menor contacto con el suelo, por tanto menos fricción, por tanto menos fuerza, y nos va a hacer gastar menos combustible. Esto está comprobado de que vamos a gastar menos nafta teniendo una rueda bien inflada. Por otro lado, vamos a tener un mejor desgaste o un desgaste más parejo de nuestra cubierta. No sé si esto va a hacer o evitar que nosotros cambiemos en determinado momento nuestro caucho, porque si la cubierta se gastó en el centro, la tenemos que cambiar, no hay otra, pero sí va a ser un desgaste más parejo en sus laterales, y esto va a hacer que podamos aprovechar por más tiempo los laterales de la cubierta, teniendo más seguridad de conducción en una curva. En cuarto y último lugar, vamos a hablar de un punto que no afecta a todas las motos, ya que es el nivel del líquido refrigerante. Obviamente no afecta a todas las motos porque no todas lo tienen, y normalmente es un punto que no tiende a ser tan tedioso, ¿sí? El nivel de refrigerante siempre está a la vista, es mucho más fácil de visualizar y normalmente no tiende a tener problemas y a tener que recargarlo muy seguido. Simplemente lo que vamos a hacer es chequearlo porque no deja de ser algo muy importante para el funcionamiento de nuestro motor. Bueno gente, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Si les gustó, no se olviden de
de darle like acá abajo, que es solamente un clic, de compartir con tus amigos, que eso también nos motiva a hacer contenido. Y si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, que de a poco le vamos a dar más fluidez a todo esto. También me estaba olvidando de que tengo Instagram. Síganme en Instagram, que ahí estoy tratando de subir siempre una fotito, algún video de lo que a nosotros nos importa, que son las motos obviamente. Y sin más que decir, simplemente les agradezco por este ratito que pasaron con nosotros y nos vemos en el próximo video. Chau chau.